Internacional, un canal para toda la familia. Muy buenas noches, bendiciones, unos días invierno, pero Cristo no vino por su iglesia y aún estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Espero que estén bien, que estén cómodos, espero que Dios les bendiga. Tú que me vas a ver hoy, que me estás viendo hoy, tú que me vas a ver mañana, más tarde, en un mes, en un año, si Cristo no ha de venir por su iglesia. Espero que estas palabras sean de bendición a tu vida. Y recuerdo que cuando estudiamos la Biblia no se usa para atacar a nadie. La Biblia solo ataca el pecado. Solo el pecado. No se atacan religiones, no se atacan personas, no. El pecado. La Biblia es un manual de reglas y conducta para llevarnos hacia la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que cuando predicamos, no nos referimos ni al adventista, testigo de Jehová, católico, pentecostés, asamblea, bautista, no, a la humanidad. Todos hemos pecado, todos pecamos y todos necesitamos aprender de Dios, todos necesitamos ser perdonados cada día, todos necesitamos ser construidos, destruidos y construidos por el Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer a través de su palabra. Él nos va a enseñar a través de su palabra. Entonces, por esa razón, estudiamos la palabra de Dios. Por esa razón, estos estudios, y por esa razón estoy aquí, no porque lo merezco, no. No hay un ser humano que merezca por ser portador del Espíritu Santo o de la gloria de Dios o de su palabra. No, no hay uno, pero por su misericordia, Dios se ha placido de que hombres con defecto, con vicisitudes, con inquietudes, prediquen su palabra. ¿Por qué? Muchas razones, pero de las que nosotros podemos entender es la siguiente. Si Jesús cuando vino en un cuerpo de carne, vino como hombre, no vino como Dios. Porque si Él viniese como Dios, pues sería fácil. No lo hubiesen matado, no hubiese pasado hambre, que tuvo sed, dijo el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, pasó necesidad. Entonces Jesús podía predicar porque a pesar de esas necesidades no falló. Jesús pudo enseñarnos con el ejemplo de que se puede vivir en este mundo y obedecer al Padre. Entonces, por esa razón Él escogió apóstoles, personas con defecto, personas que lo negaron, personas que juraron por su vida que no lo conocían, personas que salieron huyendo cuando el charco se puso hondo, o sea, cuando apresan a Jesús. Personas que en un momento eran miles y miles y cuando comenzó a predicar un sermón, a decirle que tenían que amarse unos a otros, que tenían que respetarse, que tenían que tolerarse, que tenían que entender que aquel falla de un lado y yo del otro, y que por esa razón debían de ser misericordiosos como vuestro Padre era misericordioso, y se le vaciaba la iglesia. Entonces Jesús escogió esos hombres con defecto, los perdonó, los lavó con su sangre, le dio su espíritu. ¿Para qué? Fíjense que Pedro, uno que negó a Jesús, uno que siempre estaba preguntando, uno que siempre es el que más metía la pata, por decirlo así, pero también era el que más seguía, el que más buscaba. Sin embargo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, inmediatamente comenzó a citar la Biblia, la Torá o el Viejo Testamento.
comenzó a citar a Joel. No, aquí está pasando lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y comenzó a predicar la palabra de Dios. Sí, el mismo Pedro que lo negó, el mismo Pedro que juró que no lo conocía, el mismo Pedro que juró por su vida que no conocía a Jesús. Pero Jesús lo perdonó, él pidió perdón, Jesús lo restauró. Y ese mismo Pedro después, con la sombra de él, se sanaba a los enfermos. Y no era la sombra de Pedro, sino el Espíritu Santo que estaba en él. Ese mismo Pedro, Jesús le entregó la llave, y no la llave del cielo. Quiero que sepamos eso. Pedro no tiene la llave del cielo. Nadie tiene la llave del cielo que no sea Jesús. La llave es porque fue el primer mensaje de la iglesia de Cristo. Fue ahí en Pentecostés. Jesús predicó y vivió todo lo que es el Viejo Testamento. Pero la iglesia de Jesucristo comienza el día de Pentecostés. Los discípulos nunca salieron a predicar, nunca se reunieron como iglesia, no. Se quedaban orando, pidiendo y esperando lo que Jesús había prometido, el Espíritu Santo, que era quien iba a dirigir la iglesia, o es quien dirige la iglesia hoy en día. Y el día que es derramado el Espíritu Santo, ese día comienza la iglesia de Jesucristo. Entonces, Pedro se le entregó la llave. ¿Por qué la llave? Porque ese día abrió el primer mensaje de la iglesia de Jesucristo, y fue pronunciado por Pedro como Jesús le había dicho: a ti te entrego la llave del reino de los cielos. Pero no es que Pedro decía: Pedro no murió ni por usted ni por mí, ni siquiera por él mismo, ni siquiera por su suegra, fue Jesús que se la sanó. Así que la llave significaba la palabra. Entonces estuvimos hablando el martes pasado sobre la iglesia perseguida, y estuvimos hablando y que desde Jesús, desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Jesús, la iglesia fue perseguida, el enemigo usando personas, pero personas del mundo, o sea, el mismo enemigo usando sus instrumentos para perseguir la iglesia. Vemos que él se personifica en la serpiente, y directamente él hace pecar a Eva y a Adán. Él mismo tienta a Caín, y Caín mata a su hermano. Igual en Génesis vemos en el tiempo de Job que los pensamientos del hombre eran de continuo mar, el enemigo tratando directamente con el hombre a través de sus ángeles, sus huestes, los demonios. Y vemos que Abraham fue perseguido. Él usaba hombres, pero no usaba nunca hombres de Dios. Moisés, Faraón representa al enemigo. Entonces vemos que todos los hombres de Dios fueron perseguidos. David por gigante, una corrupción genética donde el enemigo estaba en sus manos envuelta. Y así sucesivamente siempre usó el Satanás a distintos reyes, pervirtió a uno como Acab, a Saúl, hizo caer a alguno, aunque no se perdieron, como David, y lo hizo pecar a su hijo Salomón, hizo pecar a varios, o a casi todos, pero muchos fueron restaurados y algunos no. Entonces, el enemigo siempre usó sus herramientas para perseguir la iglesia. Y hasta ahí se ve como todo normal. ¿Por qué? Porque a veces yo digo, si un borrachón lo encuentras en la calle borracho, es un borrachón. Pero si encuentra una persona, un empresario, una persona cristiana, una persona decente, dice: wow, esa persona en la calle borracho o consumiendo alguna sustancia ilícita. Y entonces es como difícil digerirlo. Y hoy vamos a hablar de la iglesia perseguida, pero estuvimos hablando de que desde Jesús hasta los días de hoy, quien persigue la iglesia de Jesús es la iglesia. O sea, lo que se llaman iglesia, pero no son la iglesia de Jesús, son los religiosos. Los religiosos. Vemos que en el tiempo de Jesús
Jesús no fue perseguido ni por el mundo, ni por lo herodiano, una secta muy famosa que adoraban a Herodes. No fue perseguido por la filosofía de los griegos, no. No fue perseguido por el mundo que había en ese entonces. Jesús fue perseguido y fue condenado y fue asesinado o crucificado, como usted quiera, por lo que se supone que le recibiesen, por lo que se supone que lo recibiesen con bandejas de plata y de oro. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Le persiguieron, le mataron. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Y es el segundo tema que vamos a estar hablando hoy sobre la iglesia perseguida y se llama la palabra. Yo siempre hago este comentario. Cuando Jesús vino, a los fariseos, saduceos y escribas le convenía a Jesús. No tanto por la salvación, que ellos nunca aceptaron que era el Salvador, sino porque iban más personas a la sinagoga, por tanto había más ofrenda, había más diezmo, había de todo. Pero hubo un problema y se llamaba la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús comenzó a predicar y esa predicación le caía encima a ellos mismos. Esa predicación lo dejaba al desnudo. Esa predicación es como la luz cuando tienes un cuerpo que dice, no, este cuerpo está sano completamente, pero viene la luz y dice, no, y muestra que hay lepra, que hay cáncer. Y ellos se presentaban fariseo, puritano. Los fariseos significa separado. Y fariseo fue una secta que decidió que no se iban a contaminar y que no iban a contaminar el evangelio de Cristo, que no iban a permitir. Sin embargo, lo hicieron ellos mismos. ¿Por qué? Porque su orgullo, su arrogancia y su yo fue más fuerte que el yo soy, que es Jesús. O sea, Jesús le dice a Moisés, dile que yo soy. Y yo soy significa, yo soy el poderoso, yo soy el eterno, yo soy el que existo desde siempre, yo soy Dios. Y ellos decidieron poner eso a un lado. Fíjese que Nicodemo le dice, nosotros, Nicodemo era un principal en la sinagoga, y dice, nosotros sabemos y hemos entendido que eres el Cristo. ¿Por qué? Porque o que viene de Dios, porque lo que tú haces nadie puede hacerlo. O sea, dicen, nosotros entendemos que tú eres el enviado, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Le habla al mar, se calma. Le habla al paralítico, a la enfermedad y se levanta. Multiplica los panes, llama a Lázaro después de 3 días y Lázaro resucita. O sea, solamente él podía hacer eso y ellos lo entendieron. Ahora bien, él viene de noche y con la cabeza cubierta. ¿Por qué? Porque no me conviene que me vean, porque mi posición corre riesgo. Y si lo traducimos al día de hoy, yo acepto que es la palabra de Dios. Hay personas que, yo digo, pero mira, hacen preguntas o me dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo le digo, pero mira, esto es lo que dice la Biblia, es lo que estás haciendo, y comienzan a defenderse, pero tú sabes, y yo entiendo. Yo digo, no, es que a ti no se te mandó a tomar decisiones, ni a entender, a ti se te mandó a obedecer, solamente a obedecer la palabra de Dios, no hacerle enmienda. Eso hacen los hombres por corrupción. Tienen una constitución bien pensada, y cada vez que le hacen un arreglo, si ustedes se fijan, o lo que ellos llaman enmienda a la Constitución, simplemente beneficia a un grupito, nunca al pueblo. Nunca. Y lo que parece que beneficia al pueblo, a la larga, no. Beneficia siempre al mismo grupito que hizo la enmienda. Entonces, a nosotros no se nos mandó a hacer enmienda, a hacer cambio, porque nosotros no somos el novio, nosotros no somos el esposo, nosotros no somos los dueños de la iglesia, nosotros no morimos por la iglesia,
nosotros no somos los salvadores de la iglesia. En la iglesia no se debe predicar nuestra palabra, sino la palabra de Cristo. Y vamos a ver qué nos dice Juan 8, 39, 45. Es un versículo que deja al desnudo las cosas que estamos nosotros, y vamos a incluirnos todo como iglesia. La iglesia ha decidido no la farda más larga, no que si se pone arete, no que si va al salón, no que si se pinta el cabello, no que si se pone uña, no que si aquel se casó, que si no se casó, no que si el que se ha casado más de una vez no puede ser pastor, no y han decidido ellos qué es y qué no es. Cuando tú y yo no podemos decidir, tenemos que ver qué dice la Biblia. Siempre recuerdo en Puerto Rico que había una persona ya anciano, ya no veía, y él dice que nunca lo dejaron pastorear, nunca, porque como él tuvo una esposa antes de casarse, y aunque se separó y estaba en el mundo, y cuando se convirtió era soltero y se casó, y desde ahí llevó una vida cristiana todo el tiempo, pero le dijeron que él no podía porque ya él se había casado y que no se podía porque la Biblia dice marido de una sola mujer. Cuando la Biblia no está diciendo que tú nada más hayas tenido una sola mujer, porque y el que no se casó nunca pero la estuvo en adulterio, en fornicación, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces la Biblia lo que dice es que debe tener una sola mujer, no dos mujeres. La Biblia no dice que nada más haya tenido una, porque ¿cómo el hombre se va a dar cuenta que otro hombre no ha tenido mujer nunca, que no es su esposa? Y usted me dirá, bueno, es que no ha estado en matrimonio. Sí, pero si no ha estado en matrimonio, ha estado en adulterio, en fornicación, y es peor. La Biblia nunca dijo eso. La Biblia dijo que solamente tenga una sola esposa. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces fueron interpretaciones que se hicieron y que rindieron su fruto, pero negativo. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo unos cuantos puritanos. No, si se ha casado y se divorció o se separó, aunque no estuvo casado, ya no califica. Hello. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Pero pasaron años y años y años y años y décadas viviendo eso en la iglesia. Entonces, Jesús, aquí en el Evangelio de Juan, hace un aclarando definitivo. Me encanta esta porción bíblica. Miren, si el programa es solo la Biblia, es porque yo pienso y oré mucho por este tema, este nombre, porque solo lo que dice la Biblia no me deja a mí margen para que yo interprete en mi humanidad. Incluso dice en Romanos, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente, se han de comprender espiritualmente, se han de entender espiritualmente, por tanto se han de ejecutar dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia aclara que no puede el hombre sin el Espíritu Santo entender lo que es Dios. Por eso usted ve gente en las religiones flagelándose, pelándose las rodillas, haciendo sacrificio, cuando la misma Biblia prohíbe todas esas cosas. Todas esas cosas la Biblia la prohíbe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te ponen esos yugos, como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes le ponen carga a los demás que ustedes mismos no están dispuestos a llevar. Pero hay una ventaja que tienen las personas, y es que quien te pone esas cargas te permite muchas cosas que la Biblia no te permite, que Dios no te permite. Entonces, yo digo, no quiero entender lo que dice la Biblia porque me conviene lo que estoy haciendo. Y déjame decirte que hay muchas personas por ignorancia, con un corazón obediente, pero hay una pregunta que yo siempre le hago: ¿y qué tú haces con tu Biblia? ¿Qué haces con tu Biblia? Cuando tú lees tu Biblia, ¿la palabra de quién estás escuchando? Cuando tú escuchas a tu líder espiritual, llámese pastor, sacerdote, anciano, lo que tú quieras, cuando tú lo escuchas a él, ¿tú crees que es Dios? Y cuando lees la Biblia, ¿quién tú crees que es?
o lo que él te predica, ¿de dónde lo sacó? Es lo que tenemos que investigar. Solamente una sola vez en la Biblia, en toda la Biblia, en sus más de 30,000 versículos, en sus 1,800 capítulos, en sus 66 libros, solamente una sola vez la Biblia dice que el pueblo murió. No dice uno, no dice dos, no una familia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Por eso es que Jesús viene a salvarnos, y Jesús no era uno que brincaba, que saltaba, no, Jesús era maestro. Porque si el pueblo pereció, o sea, murió, espiritualmente, porque le faltó conocimiento, entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Quién les enseñe? Por eso Jesús era un maestro, y por eso nosotros debemos estudiar la Biblia, y por eso nosotros debemos hacer nuestro devocional diario, y por eso nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, y por eso nosotros debemos tener una relación con nuestra Biblia, para que cuando se nos predica, se nos enseña, el Espíritu Santo puede decirnos amén, o el Espíritu Santo podrá decir no, eso es lo contrario a lo que yo dicté. Eso es lo contrario a lo que dice mi palabra. Pero si usted no tiene conocimiento, usted siempre va a hacer lo que le digan los demás. Por eso Jesús les dijo, ciego guiando ciego. Usted es ciego, no conoces la palabra, pero usted llega a donde persona ciego espiritualmente, pero dirigido por el enemigo. Pero usted no va a tener excusa, porque usted tiene su Biblia. Usted tiene su Biblia, y mire lo que dice Juan 8:39-45. Respondiendo les dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuera hijo de Abraham, la obra de Abraham hicieran. Y la gente, si tú le dices, tú no eres hijo de Dios, o lo que tú predicas, a veces me ha tocado decirle, no, tú eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque tú estás corrompiendo la palabra de Dios. Tú estás predicando un evangelio que no existe más que en las entrañas del infierno. Entonces tú no puedes ser hijo de Dios, porque tú no eres dirigido por el Espíritu Santo. Según Romano, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no puede ser usado por el Espíritu de Dios para predicar o para enseñar su palabra. Y Jesús está diciendo, ellos les están diciendo que ellos son hijos de Abraham, y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham hicieran. O sea, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú no predicas la palabra de Dios? ¿Por qué tú predicas lo que te conviene a ti, o lo que se pusieron de acuerdo unos cuantos? ¿Cómo pasó en el tiempo de Jesús? Pero dice, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús les está diciendo, ustedes no son maestros de la Torá, de la Midná, del Talmud, de lo que ustedes quieran. Ustedes conocen la palabra. ¿Cómo es que no la entienden? Porque el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la palabra de Dios. Usted puede entender que usted es malo, pero usted no puede entender la corrección y el salvoconducto que se llama Jesucristo. Usted no lo puede entender. Entonces Jesús les dice que yo he hablado, o estoy hablando la palabra que Abraham también habló. Entonces, ¿por qué ustedes no me entienden? Y dice el 41, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y ellos entonces dicen, ¿vuestro padre? No, le dicen. Entonces les dijeron, nosotros somos nacidos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y aquí están tratando como de humillar a Jesús. Porque Jesús decía, José no es mi padre es Dios. Y como se contaba que era por obra y gracia del Espíritu Santo y que no de José, entonces ellos, aunque sabían, por lo que ya explicaba anteriormente, por las obras que él hacía, como Jesús les dijo, si no creen por mí mismo, pues por lo menos por las obras que yo hago. Pero aquí están buscando siempre, como dicen en República Dominicana, la quinta pata al gato. ¿Para qué? Para justificar lo que ellos están haciendo, para no cambiar, para no arrepentirse. Y le dicen que ellos no son hijos de fornicación y que ellos padres tienen a Dios. Porque Jesús le dice, están predicando la palabra de su padre, pero él le explica ahora quién es su padre. Y es en el 42, entonces Jesús les dijo, sí,
Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y aquí quiero hacer un párate ahí. La iglesia tiene una división interna, porque la verdad divide los buenos de los malos, los verdaderos de los mentirosos. Y aquí en el 42 Jesús le dice: si vuestro Padre ciertamente fuese Dios, me amaran, o sea, recibieran lo que yo digo, porque yo de Dios he venido. Y es como cuando se predica la palabra de Dios, pero no se recibe, eres apartado, eres recalcitrante, eres un impastoreable, eres lobo solitario. Pero si es la palabra de Dios y todos somos cristianos, ¿por qué divide a uno y a otro? ¿Acaso está dividido Dios? No. Entonces, en el 43, Jesús le dice: ¿por qué? Y hace una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podíais escuchar mi palabra? Y el mismo Jesús le responde: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. He sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Y este es un versículo bien fuerte, es una conversación, es una discusión entre Jesús, que es la verdad, y los religiosos de aquel tiempo, o sea, la iglesia. ¿Por qué el tema la iglesia perseguida? ¿Por qué el tema de hoy la palabra? Porque a ellos no les importaba a Jesús, al contrario, tenían beneficios económicos, pero Jesús dejaba descubierto sus herejías, su maldad. Jesús, predicando la palabra, dejaba descubierto que ellos no eran hijos de Dios. Jesús, al predicar la palabra, dejaba descubierto que ellos estaban muy lejos de la verdad de Dios. Y por esa razón es que ellos comienzan el complot para eliminarlo. Y es triste que hoy en día pasa lo mismo. Lo mismo. Pero yo no he visto crucificar a nadie. Yo sí. Yo he visto personas que se han puesto de acuerdo, concilium, grupito, confraternidad. A ese hay que ponerlo allá. Es un divisor. Ellos le llaman el que divide. Y dicen: el Espíritu Santo no divide. Pues déjame decirte que Jesús dijo: yo vine a traer división, enemistad entre madre y padre, entre hermanos, entre vecinos, entre compueblanos. Es la Biblia que dice eso, no soy yo. ¿Y por qué Jesús dijo eso? ¿Jesús acaso quiere división? No. Lo que pasa es que en la familia todos no son cristianos y unos están divididos. ¿Por qué? Porque unos buscan la verdad, quieren vivir en la verdad, y esa verdad le molesta a los que están en la mentira. O sea, la luz le molesta al que quiere permanecer en la oscuridad. Entonces, ¿hay división? Sí, porque la verdad divide los buenos de los malos. Porque vuelvo y repito, si hay una persona que está predicando, yo uso por costumbre, si voy a una iglesia nueva, que al terminar siempre le pido al pastor 2 minutos después que se acabó todo y le digo: si dije algo, yo estoy aprendiendo y hasta que Cristo venga lo estaré haciendo. Si dije algo que no es bíblico, si enseñé algo que no es bíblico, si hubo una palabra en la que yo hice énfasis incorrectamente, o la que quité o la que añadí, corríjame. Yo estoy listo para ser educado.
si lo hace de acuerdo a la palabra. Siempre acostumbro a eso. ¿Por qué? Porque si yo predico la palabra de Dios y aquel es un siervo de Dios, ¿cómo es que lo que yo predico a él le da o le causa espina? ¿Cómo es que a él le da coraje? ¿Cómo es que a él le da odio, rechazo sobre mi persona? Si es la palabra de Dios y eres un siervo de Dios. ¿Por qué será? Hay dos cosas. O yo no estoy predicando la palabra de Dios y eres un siervo de Dios, o yo sí estoy predicando la palabra de Dios y eres está como los fariseos, hijo del diablo y que no le conviene. Por eso es que la iglesia persigue la iglesia. Pero el ataque no es a mi persona. El ataque no es a Pancho, a Chucho, a Vicente, a Goyo. No. Es más, Jesús podía llamarse Pancho Carequeso. Y a los fariseos no le importaba eso. Jesús podía... De paso, Jesús era de una familia muy pobre. Pero sus palabras no eran pobres. Sus palabras tenían peso y eran verdad. No había cómo contrarrestarla. Lo intentaron de todas formas y terminaron decidiendo que había que eliminarlo. Entonces, hoy en día se han crucificado a personas teniendo la verdad, se han apartado, se han hablado mal de ellos, se han dicho que son impastoreables, que son recalcitrantes, que son retrasados en el tiempo. Pero una pregunta que yo voy a hacer: ¿por qué si yo voy a una iglesia y predico, o aquí en estos estudios yo predico algo o enseño algo que no es bíblico, y usted es un pastor, un ministro, un siervo de Dios, ¿por qué usted con amor no me corrige y me dice, mire, usted dijo esto, pero la Biblia dice aquello, y mire, aquí lo rectifica, vamos a orar, y mire, yo le voy a pedir perdón, y aquí voy a venir y voy a decir, me equivoqué haciendo esto y esto? Saúl se equivocó y no aceptó la corrección, demostró que no era hijo de Dios. David se equivocó, aceptó la corrección, demostró que era hijo de Dios. Los fariseos estaban erróneos, habían decidido hacer lo que a ellos les daba la gana, no aceptaron la corrección. Si tú eres un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, siempre vamos a aceptar la corrección de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que dice la Biblia. El problema está en que cuando yo estoy predicando la Biblia y el que la Biblia está corrigiendo es a ti, y tú en vez de arrepentirte te molesta. Ahí comienza el problema. Fue lo que pasó con Jesús. Jesús nunca le llamó a ellos por su nombre. Jesús dijo, Jesús usaba el sembrador, Jesús usaba el hacendado. Jesús ponía ejemplos, nunca dijo el nombre. Aquí lo está tratando directamente porque ya ellos lo confrontan directamente y él les tiene que decir la verdad. No, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, entendieran que yo hago lo mismo que Abraham, obedecer al Padre. Ustedes no son hijos de Abraham porque entonces entendieran mi palabra. Ustedes dicen que son maestros de la ley. Ustedes conocen la palabra y saben lo que yo estoy predicando, pero no les conviene. ¿Por qué? Porque su padre es el diablo. Ustedes son mentirosos como eres mentiroso. Ustedes procuran matarme porque eres homicida y lo has sido desde el principio y no hay verdad en él. ¿Y desde cuándo el enemigo ha provocado que las personas sean hijos del diablo y que tengan muerte espiritual? Desde Adán. Desde Adán. Pero quiero leer Apocalipsis 22, 18 para que se entienda algo de que nosotros... ¿Por qué Jesús les está diciendo que son hijos del diablo? ¿Por qué? Por una sencilla razón. A ellos nadie le dijo que tenían, ni ellos, ni tú, ni yo, la autorización, el permiso para cambiarle nada a la Biblia, ni agregándole, ni quitándole. Y por eso este libro, esta palabra de Dios, termina de esta forma. Apocalipsis 22, 18, 19.
Yo testifico, todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, y ese es el mismo Espíritu Santo testificando a través de Juan hablando. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él la plaga que está escrita en este libro: perdición, condenación, infierno. Si alguno añadiere, y si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, lo mismo. Infierno. La Biblia termina diciéndote, tú la leíste, la estudiaste, sí, pero ya que tú dices que la terminaste de leer, que la leíste, que la estudiaste, al final te doy un consejo: ni le agregues ni le quites. No es tu palabra, es mi palabra, dice Dios. No es tu palabra, es mi palabra, y tú no eres más inteligente que Dios. Tú no moriste por la iglesia, yo sí di mi hijo por la iglesia. Tú no eres el dueño de la iglesia, Jesús es el dueño de la iglesia. Y aquí hay un aclarando que quiero hacer. Cuando vamos a pedir una visa, ¿lo hacemos de acuerdo a las reglas que establece dicho país? Cuando vamos a Estados Unidos o vemos cualquier país, ese país se rige, ¿por qué? Por su constitución. Si vemos un negocio, se rige por sus reglas. Y así sucesivamente, todo el mundo tiene un manual que lo dirige. La pregunta es, ¿por qué a ti y a mí no nos dirige el manual de Dios? ¿Por qué no? ¿Desde cuándo comenzó eso? ¿Desde cuándo comenzó la muerte espiritual del hombre? Desde el mismo Génesis. Vamos a ver el 3 del 1 al 5. Pero la serpiente, aquí personificando a Satanás, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y aquí es el problema, como yo siempre digo. Mire, usted puede estar en una iglesia que el pastor predica harto, está bien. Que el pastor le gusta brincar, brinque usted también. Y si no brinca, pues ok. Que el pastor predica bajito, bien está si usted lo escucha. Que el pastor no es elegante, a usted no le importa eso. Que el hermano no te saludó, tampoco. Ahora bien, la única forma, el único motivo de usted irse de una iglesia es el siguiente: que no se esté predicando la palabra de Dios o sana doctrina. ¿Qué significa? Cuando te dicen sana doctrina, sano significa no hay contaminación, no hay virus, no hay nada. Y cuando se dice sana doctrina, se está diciendo que la palabra se está predicando, dirigida por el Espíritu Santo, o sea, sin contaminación. Y aquí Eva comienza a escuchar la palabra contaminada. Por eso es que es tan peligroso. Por eso es que nos lleva a la muerte espiritual escuchar a las personas equivocadas. Eva era más santa que todo el que me esté escuchando y me va a escuchar y que yo. No había pecado en ella, pero escuchó la palabra equivocada. Y aquí Satanás hablando dijo, y la todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ya ese con que Dios ha dicho siembra una duda, pero inmediatamente le agrega. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, con que Jehová Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aunque Eva hace un aclarando, no se va, se queda ahí. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y Eva, al escuchar, aunque corrige a Satanás y le dice
que sí que pueden comer, que solamente no pueden comer del árbol del cual Dios dijo que no comiera. Dice, pero le añade y le dice, ni tocarlo. Ni tocarlo. Por eso es que dice, no le agregues ni le quites. ¿Por qué Eva le añade? Porque ya Satanás había dicho lo que ella quería escuchar. Por eso decía ahorita que a veces estamos en religiones que nos tienen atado a sacrificios, a un paquete de cosas que la Biblia no lo dice y que lo prohíbe. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado dicen lo que nosotros queremos escuchar. Mira, la corrección nunca ha sido buena, porque vivimos un cuerpo de pecado. ¿Acaso no estuvimos molestos con nuestros padres cuando daban una pela? ¿Entristecidos? ¿Acaso no pasó eso? Sí. ¿Acaso con nuestros hermanos mayores, que acostumbraba mucho eso, que los mayores corregían a los menores, no nos molestábamos con ellos? Pues es lo mismo que está pasando en la iglesia. Cuando se nos corrige usando la Biblia, pero nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, nos molestamos. ¿Dónde comenzó eso? En el mismo huerto del Edén con las primeras personas. ¿Escuchando qué? A quien no debía escuchar Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como Dios nunca vamos a ser. Y Eva y Adán no necesitaban saber el mal. O sea, usted y yo no necesitamos ir a la cárcel para entender que la cárcel es mala. Usted y yo no necesitamos enfermarnos para saber que una enfermedad es mala. Usted y yo tenemos que hacer, ¿por qué no ir a la cárcel? Que ya sabemos qué debemos no hacer para ir a la cárcel, para no ir a la cárcel, y qué si hacemos vamos a la cárcel. Usted y yo debemos cuidarnos, alimentarnos, amarnos, protegernos para no enfermarnos. No tenemos que enfermarnos, estar en intensivo para saber que la enfermedad es mala. No debemos partirnos un pie para saber que duele. No debemos hacer eso. No es así. Y Eva tampoco tenía que saber el mal. No tenía que saberlo. Pero Eva escuchó a quien no tenía que escuchar. Eva escuchó a quien no tenía que escuchar y tuvieron muerte espiritual. ¿Adán qué hizo? Lo mismo. Adán entendió que Eva, como le dijo Nicodemo a Jesús, entendemos que viene de Dios. Adán entendió que Eva había fallado. Pero a Adán le convenía estar en buena con Eva y también el fruto, o sea, el pecado. Y no pensó en las consecuencias. Entonces los dos tuvieron muerte espiritual. ¿Dónde es el origen de la falsa doctrina? En el mismo huerto del Edén. Satanás cambió, le agregó, y aunque Eva le corrigió, también le agregó. Así que hay gente que me dice, no, yo estoy en tal secta, porque las religiones son sectas. El cristianismo es una relación con Dios. Padre, que sean uno contigo como lo somos tú y yo. Todas las religiones son sectas que solamente benefician a hombres. A hombres. Entonces, nosotros tenemos dos decisiones: obedecer a Dios a través de su palabra, o obedecer a los hombres. ¿Qué nos conviene? ¿Qué dicen los hombres? ¿Cuál es tu relación con tu Biblia? ¿Vamos a hacer lo mismo que Eva? ¿Vamos a tener muerte espiritual? ¿Vamos a hacer Satanás, con lo mismo que engañó a Eva, nos está engañando a nosotros hoy, ofreciéndonos los deleites del mundo? Eva y Adán ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eran santos, no estaban sujetos ni al tiempo, ni al espacio, a nada de eso. Ellos vivían en el tiempo eterno de Dios.
pero decidieron desobedecer a Dios. La pregunta es la siguiente: ¿a quién vas a obedecer? ¿A tu religión o a la palabra de Dios? Todas las religiones son sectas. No hay una que fíjate que todo tiene normas, reglas, pero ellos hicieron su propio librito. El cristianismo nada más tiene un solo libro: la Biblia, la palabra de Dios. Cuando comenzamos a hacer libritos, y quiero aclarar algo, hay hombres de Dios que por ejemplo, el Apocalipsis lo han explicado. He leído varios que han explicado el Apocalipsis, y son hombres de Dios, y eso está muy bien. Hay personas que han explicado los evangelios, hay personas que... y todo eso es bueno, la Biblia. Ahora, cuando las personas comienzan, no, que Dios me dijo. Día pasado, hace un tiempo, me dijo uno: mire, varón, Dios me dijo esto y me dio esta revelación y me dijo que escribiera un libro y que saliera. Y yo sí, ¿cuánto cuesta? 500 pesos. Y le digo, pero ven acá, Jesús vino y lo que Dios le dijo que dijera, lo dijo gratis, y a ti te dijo que cobrara. Entonces Jesús te dio una revelación a ti, y la que él hizo en la Biblia, o sea, la pongo a un lado y comienzo a leer el libro tuyo. Hello. Varón, pero Dios sigue hablando. Digo, sí, Dios sigue hablando hasta que Él venga. Él usa su palabra. Ahora, si la palabra tuya está por encima de la de Él, entonces hay un problema con la Biblia, porque yo nunca más debo leerla. Yo debo seguir buscando a los hombres que Dios les está hablando, o pedirle que me hable a mí también, que me dé un sueño, una visión. Pero Él dice, la Biblia dice que ya no hay más, que ni le agregues ni le quites. El canon fue cerrado, o sea, no hay más. Y si Dios sigue revelando y hablando y escribiendo libros, entonces la Biblia no está completa. Y si Dios sigue hablando, revelando y escribiendo libros, usando hombres para escribir libros, significa que falta algo. Y si falta algo, entonces las personas que se han perdido porque le faltó ese algo, hay que excusarlo. Porque si no, Dios es malo o es corrupto. O es malo, no es bueno nada, y es corrupto. No es así, hermano. Dios no va a mandar a nadie a escribir otra doctrina. Por eso todo el que tiene un librito, todo el que hizo su propio manual, que no es bíblico, no es de Dios. No importa si es adventista, testigo de Jehová, católico, Asamblea de Dios, pentecostal, bautista, no importa. No importa no importa. Todo lo que se te enseñe tiene que ser de la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, nadie es más inteligente que Dios. Nadie es más inteligente que el Espíritu Santo, que fue quien dictó la Biblia. No hay. No hay. ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, el mismo Espíritu Santo usando hombre. Usando hombre. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. No necesitamos más nada para enseñar el camino hacia la salvación. Es la palabra. No necesitamos más nada, sin agregarle y sin quitarle. Es la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñarnos lo que es justo, lo que es correcto, lo que es moral,
lo que es la voluntad de Dios, porque Dios es el que es justo, Dios es el que es correcto, Dios es el dueño de toda moral, de toda santidad. Entonces, para enseñarnos lo que es correcto, para que lleguemos a la estatura de Cristo, varón perfecto, o sea, para que nos parezcamos a Cristo. La estatura de Cristo la vamos a tener cuando estemos con Él. No se crean que ni yo ni nadie va a llegar a ser lo que fue Cristo. No, porque todos somos dirigidos por su Espíritu Santo. O sea, si yo dirijo a alguien, ese alguien nunca es igual que yo, porque Él dice lo que yo digo. Él hace lo que yo digo. Él lo hace o lo dice como yo digo. Entonces, Él nunca va a ser igual que yo, porque yo soy quien lo dirige. Yo soy el jefe y Dios es el yo soy. Nosotros no. Nosotros, como diría Pedro, ni siquiera merecemos. Pedro dijo, ustedes ni sufrir por causa del Evangelio de Cristo merecen. Amén. Entonces, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. Toda la palabra no dice la que yo me inventé, las que nos pusimos de acuerdo, porque así se corrompió Génesis, o sea, Satanás, la humanidad. Y así encontró Jesús la humanidad y no recibió la verdad. Pero ¿qué Satanás atacó? La palabra de Dios. Lo que Dios había dicho. ¿Qué se ataca hoy? La palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué atacaban los fariseos, los saduceos, los escribas que llevan a Jesús a la crucifixión? La palabra que Jesús decía. Vuelvo y repito, yo no tenía nada en contra de Jesús. De paso, Jesús venía de una familia pobre. Aunque era de la casa de David, venía de una familia pobre. Ellos no, ellos eran ricos, ellos eran de clase alta. O sea, Él es insignificante humanamente, pero sus palabras no. Sus palabras no lo son. Sus palabras nos confrontan, sus palabras nos dejan al desnudo. Y eso es lo que está pasando hoy. Cuando se predica la palabra de Dios, se queda al desnudo todo lo que no es la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, no importa de quién eres o qué religión pertenece. Es la verdad de Dios versus la decisión de los hombres. El ataque directo es a la palabra. ¿Por qué? Porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿a quién? ¿Quién es que entiende eso? ¿Quién es que es corregido? ¿Quién es que recibe la corrección? ¿Quién es que recibe la instrucción? ¿Quién es que recibe amonestación? Y lo dice el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la palabra traducida maduro. O sea, con los sentidos desarrollado en el bien y el mal, aprendiendo a discernir lo que es bueno y lo que es malo a través de la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Para ser cristiano no se necesita enseñarte otras cosas que no sea la palabra de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces aquí, a fin de que el hombre de Dios, por eso es que Jesús le dice, su padre el diablo. O sea, ustedes no son de Dios. Porque si fueran de Dios entendieran. Y aquí está repitiéndolo, solamente entiende la palabra de Dios, el que es de Dios. Pero eso es que Romano dice, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. El mismo Romano dice, estas cosas se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no la puede discernir, no la puede entender. Se han de entender espiritualmente. El Espíritu Santo es quien nos hace entender, es quien nos las explica. Él fue que las reveló y Él es quien nos ilumina en esta palabra. Entonces, cuando se ataca a X persona, no se está atacando a esa persona, se está atacando la palabra de Dios. Cuando los fariseos, saduceos y escribas procuraban matar a Jesús, Jesús le dice, su padre el diablo, porque eres mentiroso, eres homicida. Y ustedes están procurando lo mismo. Estaban atacando al mismo Dios. Les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, entendieran que lo que yo digo es la voluntad de Dios y entendieran que yo he venido de Él. Por eso es cuando alguien predica la palabra de Dios, nosotros podemos decir, ese es de Dios y ese viene de Dios. ¿Por qué? Porque es usado por el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Y es por eso que tú y yo debemos estudiarnos la palabra de Dios para entender cuando se nos está predicando, para no recibir todo como alimento de parte de Dios. Y es por eso que tú y yo, ministro, pastor, hermano,
cuando se nos predica la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos confronta, como dice Héctor, un evangelista puertorriqueño, si la palabra te hace saber que estás en victoria, que va bien, que Dios es bueno, que es misericordioso, que has crecido, alégrate, celebra. Pero si te corrige, arrepiéntete. Y esto fue lo que no hizo Saúl. Esto fue lo que no hicieron muchos hombres. Esto fue lo que no hicieron los fariseos. Decidieron matar. ¿Por qué? Porque ellos estaban muertos espiritualmente. Y el que está muerto espiritualmente no puede dar otra cosa que no sea eso mismo. Y vuelvo y repito. ¿Tenían algo en contra de la persona de Jesús? No. En contra de lo que Jesús decía. La palabra de Dios. Juan 10. El libro de Juan 10 nos dice algo, la palabra. Miren, la Biblia dice todo. Si usted tiene una buena relación con su Biblia, y no significa que yo sé mucha Biblia. No. Yo cada vez que la leo me encuentro que no sé nada. Lo único que sé es que no sé nada. Pero por su misericordia, por su amor, Él pone en mí estudiar su palabra, leer su palabra, pedir que el Espíritu Santo me ilumine en su palabra. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 10, 26, 27. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. ¿Se da cuenta que lo mismo que dice Romano es lo que Jesús está diciendo aquí en persona? Ustedes no escuchan mi palabra porque no son de Dios. Ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me la dio es mayor que todo. Entonces, ¿por qué las personas atacan la palabra de Dios? Porque no son hijos de Dios. ¿Por qué las personas no reciben la corrección de parte de Dios? Porque no son hijos de Dios. ¿Por qué la persona a quien predica la palabra de Dios lo acusan, lo maltratan, lo apartan y tratan de matarlo supuestamente espiritualmente, como quisieron hacer con Jesús? Pero no. Ellos hacen eso porque una fuente amarga no puede dar agua dulce y una dulce no puede dar agua amarga. Es imposible. Por eso es que la Biblia dice, el mismo Romano, el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu porque han de discernir espiritualmente. Dice que el hombre de pecado no puede hacer cosas buenas. No hace cosas buenas, ni tampoco no puede entender la palabra. ¿Por qué? Porque necesita el Espíritu Santo. Los fariseos, los saduceos, los escribas eran maestros de la Torá, pero ellos entendían de la Torá lo que les convenía. ¿Por qué? Porque ellos lo habían quitado y le habían añadido. Entonces, para concluir, que se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es mi consejo? Estudiar la palabra de Dios, hacer tu devoción. Saca 5 minutos. Saca 3, 5, 8, un libro te lleva a otro, una palabra te lleva a otro, después la persona te va diciendo, y esto lo dice en el Viejo Testamento, y esto lo dijo Elías, y esto lo dijo Zacarías, esto lo escribió Isaías, esto lo dijo Daniel, esto lo dice Juan en Apocalipsis, Jesús lo dijo de esta forma, Pablo lo dijo de esta, Pedro lo escribió de aquella, y te va teniendo una relación, es como una amistad con alguien. Lo saluda, mi nombre es Pancho, el mío Chucho, en qué estudia, en qué trabaja, qué hace, qué no hace, y ahí se van conociendo. Así mismo es la palabra de Dios. Cuando vas a enamorarte de alguien, comienzan a conocerse, a conocerse, a conocerse. Enamórate de Dios, de su palabra, y comienzas a estudiarla, a conocerla, comienzas a hacer su voluntad. Comienza a hacer su voluntad, pero ¿cómo lo vas a hacer si no la conoce? ¿Cómo vas a hacer la voluntad? Por eso es que Oseas 4:6, mi pueblo murió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Si no conoces la palabra de Dios, cuando se te predique la mentira, ¿cómo la vas a identificar? Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Y yo la conozco.
y le doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Así que, consejo, estudia tu palabra. Ministro, anciano, pastor, predica la palabra de Dios. Si ha fallado, arrepiéntete, pide perdón. Yo he visto hombres con ministerio grandísimo, o sea, larguísimo, décadas, pidiendo perdón porque han predicado un falso evangelio. David era más grande que tú y que yo y lo pidió. Se humilló ante el pueblo y ante Dios. Recibió la corrección de parte del hombre de Dios. Entendió que era de Dios. Si te corrigen con la palabra, si la palabra te corrige que es lo correcto, no ataques, no seas fariseo, no seas saduceo, no seas escriba. Recibe la corrección. Recibe la corrección. Y hallará perdón para tu vida, para tu familia, para los que te rodean, porque le das ejemplo, le testificará del amor, de la misericordia de Dios, pero también de humildad y de reconocer que estabas en falta. Se nos acaba el tiempo. El martes continuamos con este estudio, al ataque a la palabra, y vamos a estar citando varias citas de Jesús y varias veces que Pablo y Pedro fueron confrontados y cómo ellos confrontaron los falsos maestros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si fue de bendición a tu vida, compártelo para que también sea de bendición a otro. Que Dios te bendiga.